tal? Buenas noches. Bueno, estamos como todos los jueves en otra edición de Código Político y preguntándonos, seguramente como nos preguntamos todos y se pregunta toda la sociedad, si lo que pasó ya pasó o solo pasó una parte de todo lo que tiene que pasar. Obviamente nos referimos a la corrida del dólar, a la crisis financiera, a cuestiones que esta semana tuvieron en la Argentina un supermartes. ¿Por qué? Porque el martes vencían alrededor de 640.000 millones de LEVAX. No se sabía qué podía ocurrir, sobre todo con los antecedentes que venían de las semanas anteriores. El gobierno jugó una fuerte pulseada con los mercados, salió más o menos bien parado. Parece que el torniquete de las medidas entre Banco Central, Ministerio de Finanzas y algunas otras hierbas dieron resultado. Pero claro, uno dice, bueno, terminó. No, bueno, a lo mejor terminó este ciclo de la corrida financiera. Pero esto deja secuelas, deja muchísimas secuelas que en este momento es imposible calibrar adecuadamente. Cuando decimos secuelas, a ver, se me ocurren tres. Hay muchísimas más y ya las vamos a hablar hoy mismo en este programa. En primer término, indudablemente la fuerte devaluación en 10, 12 días del orden del 20-25% echa por tierra una de las dos vigas maestras del gobierno, que era la baja inflacionaria. La segunda cuestión, las tasas a nivel de 40 puntos, que habrá que ver cuánto tiempo se sostienen allí, indudablemente va a impactar sobre el crecimiento, cuyos pronósticos iniciales el gobierno lo ubicaba en 3 puntos, 3 puntos y medio, ya bajó a 2,5 puntos y habrá que ver si se cumple ese pronóstico. Es decir, golpe sobre las dos grandes promesas del gobierno en función del año electoral que vendrá a partir del 2019. ¿Qué otra secuela deja? Bueno, deja la secuela de que lentamente, y después de aquel episodio de diciembre por la reforma previsional, la oposición sin liderazgos, cuando hablamos de la oposición, claro, principalmente nos referimos al peronismo y al kirchnerismo. Esa oposición sin liderazgos visibles y definidos, incluso con fragmentaciones internas dentro de los propios bloques, ha encontrado un espacio, ha encontrado visibilidad, la ha encontrado en el Parlamento y lo tiene al gobierno acorralado de alguna manera con el proyecto de la limitación para el aumento de tarifas. Y la tercera secuela, quizás la más importante, o por lo menos la que era más inesperada, es que apenas 6 meses después de las elecciones de octubre, el gobierno se encuentra con un escenario absolutamente trastocado. Es decir, aquel octubre, para muchos fue, incluso para muchos periodistas, lo que pudo denominarse la antesala de lo que podría ser un segundo mandato de Mauricio Macri. Bueno, esta crisis de pocas semanas ha trastocado ese escenario. Hoy ya no hay ninguna garantía para un segundo periodo del presidente Macri. Hoy esa elección vuelve a estar abierta, más allá de las enormes y recurrentes dificultades que tiene la oposición. Este va a ser un poco el tema central de hoy en Código. Tenemos dos invitados de lujo. En primer lugar, el titular del interbloque de Cambiemos, el radical Mario Negri, un hombre que también mira a la provincia de Córdoba para el 2019. También mira a Belgrano, que es su club, pero eso secundariamente. Principalmente está mirando a la provincia. Y tenemos también a Eduardo Fidanza. Periódicamente nos damos el lujo con Julio, que hoy no pudo venir,
de invitarlo para que nos ayude a reflexionar y a salir un poco de la cápsula en que solemos estar los periodistas con la información cotidiana. Vamos a hablar de él, con él, mejor dicho, de todo esto que mencioné en la apertura del programa. Y vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar del amor repentino que ha surgido en Cambiemos en los últimos días. Todos unidos. Vamos a hablar de la foto de los gobernadores peronistas en Tucumán. Vamos a hablar del Menemóvil. ¿Saben qué? Del Menemóvil. Y vamos a hablar de Cristina. Todo eso con un invitado especial que sale del banco para reemplazarlo hoy a Julio. Es Ignacio Miri, es un amigo, colega del diario Clarín. Bueno, vamos a intentar darle esa dinámica y esa cuota de humor que solemos darle también con Julio. Esta es la propuesta. Vamos a un corte y arrancamos con Mario Negri. Diputado Mario Negri, gracias por venir. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, ¿cómo le va? Bien, Eduardo. ¿Le pasó el susto? No me asusté tanto. Lo que se me movió fue la memoria. ¿Qué es lo que le pasa a la sociedad argentina? No, porque en realidad si estábamos con un fenómeno un poco agravado, ¿no? La turbulencia esta por la revaluación de la moneda en el mundo, si era un resfrío, a la Argentina es neumonía. Entonces, lo que le pasa a las sociedades es que en el acto la memoria actúa reflejamente y como los deberes hacia atrás están más con colorado que con azules, es difícil que la gente entienda de que era distinto al 2001, que era distinto, que no había corrida de depósito, que la plata estaba en los bancos, que había liquidez. Eso no entiende doña Rosa, ni nadie, ni mi hermana, que me preguntaban ahora Corralito. Entonces, digo, eso era muy difícil, pero la sociedad lo que recuerda son esos momentos. Por eso creo que después que pasa la turbulencia, o por lo menos amaina, como se sabe decir en el campo, nada en la sociedad ni en la economía es neutro. Te escuché recién, yo comparto eso. Entonces hay un punto ahí de inflexión. Creo que las cosas están mucho más calmas, que no hay que traer intranquilidad, pero tampoco pum para arriba. No, me parece a mí que la sobreexcitación que tenemos los argentinos a veces por los hechos, no, hay que cuidarlo porque la Argentina tiene un problema. Tenía antes y tiene un problema aún sin poder resolver, que es un problema recurrente, estructural, ¿no? Ahora, me parece que vio la rueda de prensa del presidente el otro día. Sí, me agradó. Me parece que, a ver, por primera vez hay una admisión de dos errores, entre comillas o no, importantes, ¿no? Primero, no haber blanqueado la dimensión de la herencia recibida y no haber tenido una buena praxis en algunos momentos del desarrollo de la crisis. Sí, a mí... Él lo dijo muy... Yo lo que digo es, mi pregunta es, ¿no es un poco tarde para blanquear la herencia? Porque hace un ratito, usted lo estaba viendo, María Eugenia Vidal con Diego Leuco, hablaba también de lo mismo. Me parece que el gobierno... Es como que se abrieron las compuertas para hablar. Exactamente. Ahora, pasaron 2 años. El gobierno ya tiene su historia. Sí, bueno, ya pasó el diario del lunes. Lo importante es si uno recurre en el error a lo mejor del silencio, es peor, es obstinado. Entonces, lo mejor yo siempre prefiero, siempre hay un margen en la medida que uno tenga. Pero fundamentalmente la gente hacía un tiempo largo que quería escucharlo al presidente en un mano a mano. No al modelo Cristina, digamos, no así, tipo espectáculo. Bueno, no fue cadena nacional. Por eso, fue una rueda de prensa. no con aplaudidores, pero se puede convertir casi en una cadena porque estaba la atención del país, porque el país estaba en tensión también. Es que a mí me agradó la franqueza, me agradó la idea, porque cuando vos tenés procesos largos y además elegiste un camino gradual, que algunos critican fuerte, frente a la ansiedad social, 20 pastores, a veces se le van las ovejas. Necesitas un pastor que hable todos los días, ¿no? Y que explique, y yo creo que el más indicado, lo he dicho, alguna infidencia, por ahí algún comentario le he hecho al presidente, pero soy ansioso. Y así que me dio satisfacción. Eso no quiere decir que hayan desaparecido los problemas, pero los puso arriba. Yo siempre pensé que
La inflación que nos lleva 70 años más o menos viajando juntos, salvo algunos lapsos, ¿no? Como, sí, forzados, ¿no? Digo, sí. plan de convertibilidad que... Convertibilidad y después terminó mal, o Sí. los 4 años eso de Kirchner, ¿no es cierto? Sí. Con superávit gemelo. Pero 70 años la inflación le ha hecho goles a todo. A vos que te gusta el fútbol. Los últimos 3 de Guanchope al lado de lo que le ha hecho Sí. la inflación al radicalismo, al peronismo. Con la inflación, Eduardo, se han ganado elecciones y se han ido gobiernos también. Entonces, hay una cosa ahí colectiva. Yo a la medida que vaya a la baja, pero por supuesto, acá va la baja y ahora pegó un repingo de nuevo, ¿no es cierto? Pero es un problema difícil de domar en la Argentina, junto al déficit fiscal, porque nosotros tenemos esa cultura, para consumir somos unos campeones, ¿no? Si nos ponemos obesos rápido, y para producir no vamos al mismo ritmo. Hace muchas décadas que vivimos de fiado, ¿no? Sí, entonces... Un día hay que pagar. Un día hay que pagar, por supuesto, después uno puede discutir, ¿no? De qué manera me da más cuota, No, me da está menos claro. cuota, pero lo primero que hay que saber es que estás con un problema. Está claro. Que- Ahora, dígame, acá me parece que se abre como un antes y un después, porque, sobre todo mirando la elección del año que viene, porque el Sí. gobierno tenía una agenda muy afincada en vamos a la baja de inflación y vamos a un Sí. crecimiento moderado, pero a un crecimiento. Me parece que las dos presunciones están muy dañadas. Digo, habría una tercera, la transparencia. Bueno, algunos papeles también los tiene flojos el gobierno. ¿Qué agenda puede tener el gobierno para el año electoral? No, la agenda primero es, el gobierno venía con 7 trimestres de crecimiento que por supuesto no venían con una bocina así tocando y que despertaba a todo el mundo. Despacito, el Himalaya en bicicleta, sí, medio trepando, pero creciendo, despacio, obviamente, no al ritmo para recuperar el empleo. Recuperamos el perdido, pero no el que se va poniendo la cola, por supuesto, y con vaivenes. Está claro que ya la cosecha nos estaba haciendo perder un punto de la Sí, del expectativa PBI. del crecimiento, y es probable, y yo creo que, bueno, no soy economista, porque acá todos somos, viste que ya vendían levaque a los bares, pero era... Pero, bueno, es probable que se resienta un poco más, a lo mejor. El asunto es que no caigamos del todo, y obviamente que más en la Argentina, no ocurre en Brasil tanto. Inflación, ¿no es cierto?, y el tipo de cambio con la devaluación golpea un poco. Y además hay algunos que son muy tentadores rápidamente de llevarlo a precio antes que la gente se arrime a la góndola. Entonces, Forma parte de la cultura. forma parte de la cultura. Así que el gobierno tiene trabajo, tiene mucho y está comprometido, así lo he visto al presidente. Hoy viajé con él a Córdoba, por supuesto, era como un verano, ¿no? En el segmento automotriz, que anda muy bien, y con los autopartistas, y realmente se pasó un muy buen momento de ese perfil de Argentina. Pero tiene una agenda que la puede recuperar, armar, que está vinculada... Digo, ¿usted cree que se puede recuperar o que hay que reinventarla? Porque... Hay cosas que no se pueden reinventar, pero hay cosas que hay que terminar de resolver. Si usted me dice que si ya vamos a terminar nuestro mandato del primer etapa de gobierno dejando la inflación en el 1%, no es así. No va a suceder eso. Por factores exógenos, por factores culturales, por errores a veces involuntarios, por una sobredimensión, como reconoció el presidente, de expectativas, ¿no? Cuando la inflación es tan indomable. Hace 14 años que no podemos perforar el 20 nosotros. Entonces, eso no va a ocurrir. Pero sí podríamos esperar un crecimiento, un repunte de la economía, no espectacular, obviamente, y una baja de la inflación importante. Pero hay que trabajar en ese sentido. Y quiero decir algo. Yo escuché a algunos gobernadores que dicen, bueno, nosotros estamos bien, el déficit lo tiene el Estado Nacional. Bueno, hay que ser un poco más modestos. No todos lo tienen bien, y algunos, este gobierno, en mi criterio, de muy buena fe, generando consenso, pero yo creo que no estamos en Suiza, la Argentina, le autorizaron a endeudarse en dólares y están en dólares muchas provincias endeudadas. Y en segundo lugar, como tenemos ahora, viste, este debate de tarifa, que es una asignatura tan vieja de subsidios, muchas provincias están complicadas también. Entonces, yo creo que hay que tener una mirada más colectiva. Yo apuesto, yo puedo ser un soñador, ¿no?
le está faltando a la Argentina, a esas asignaturas como la inflación, déficit fiscal. El crecimiento ha ido saltando, muchos años sin crecer. Un acuerdo mínimo, que por supuesto, no participo de la idea de los grandes acuerdos. Yo quiero chiquito y que se cumpla. A ver si podemos desafiar eso, la política argentina. Ahí tenemos un fracaso nosotros. Y eso, bueno, no se puede prescindir del peronismo para eso, porque bueno, es un dato de la realidad, ¿no? Pero, diputado, el gobierno tuvo oportunidad de hacer propuestas de acuerdo en momentos mejores y no las hizo. Y tuvo dos momentos, yo diría, algunos capaz que se enoja. Uno cuando ganó la elección, en el 2015. Bueno, a muchos entendían, yo respeto esa opinión, que a lo mejor era entrar en una confusión sobre la derrota que ocurría y que el perfil de la nueva dimensión por donde iba a ir el desarrollo argentino se iba a confundir. No lo comparto mucho, pero algunos creían que alcanzaba. La otra fue, siempre se producen después de los procesos electorales, ahora la última en octubre. Claro. Sí, ahí probablemente, como el resultado fue bastante abultado, más de lo que se esperaba en muchos distritos, bueno, ahí ya había algo de mal humor económico también, pero la sociedad tenía mucho marco de confianza y de expectativa, que es la que tenemos que recuperar, y además tenía seguro quién no quería que vuelva. Entonces la política es muy dinámica, son momentos, no se pudo, pero siempre se puede construir un acuerdo. Me alegra que el presidente lo haya llamado, aunque faltarán definiciones más. Me gustaría ver, no hay un dirigente, no hay Cafiero para la democracia, por decir, pero puede haber 5 o 6 gobernadores, alguien del peronismo, que sepa que si nosotros podemos acordar una política responsable, digo, primero, queremos una salida gradual, que es la que algunos ya ponen en discusión, bueno, démosle legitimidad política con alguien más del gobierno. Segundo lugar, hay que tratar el déficit fiscal, sí, ¿cómo lo abordamos? ¿Podemos encontrar un acuerdo? Eso incluye también a las provincias. Tercer lugar, la inflación. ¿Podemos trabajar juntos sobre la inflación? Debemos trabajar juntos. Bueno, si lográramos 3 puntos mínimos, yo estoy seguro que gane uno, gane otro. Esos problemas van a estar más al costado. Pero imaginar a alguien de la oposición que está pensando a ver si le gana a Cambiemos o a Macri para encontrarse con inflación, con déficit de nuevo, o como me dijo alguien el otro día de los amigos del Frente para la Victoria en el debate, ¿sabe por qué se equivocaron? Porque no hicieron lo mismo que nosotros. Yo dije hay que ponerse los cinturones de seguridad, si así. Entonces, ahí ojalá aprenda. Por eso yo digo que lo que ocurrió es un punto de inflexión. Vamos a ver si lo tomamos. El gobierno tiene que tomarlo también, ¿no? No está eso claro. No cabe, es el primero. Lo del presidente me parece que fue una señal en ese sentido. Esperemos que en estos días se ha metido el tema de tarifas al medio, no subsidios y eso, que pueda haber propuestas mejores o no, pero tienen que ser racionales dentro de un presupuesto. Ojalá encontráramos ese punto de inflexión, porque el futuro si no se complica, visto que nosotros somos propensos a pensar de que el mundo va a venir rápido a arreglarnos a nosotros las cosas, ¿no? Y la verdad que hay muchos líos en el mundo que arreglar todavía. Dígame, ¿a usted le hizo ruido como se ve, por lo menos en algunos sectores sociales y en alguna parte de la dirigencia política, el haber recurrido al fondo para anclar financieramente esta coyuntura? No, yo no tengo acné ideológico. Y me trepaba a las asambleas, no sabés, cuando tenía 18 años, lo que era. Más en la Argentina, y en esa época era un campeón. No, no tengo. Primero, esto es como si te dicen a vos estás pagando el seguro del auto hace 20 años y pagás la cuota. Y hace 10 la renovaste y pagaste más, una más alta. Y chocás y decís, no, pero no voy a hacer uso del seguro, no sé cómo me cubre, no. Aquí, el tema, el problema no está en el fondo. El problema de fondo es el que tenemos que resolver. ¿Y cómo conversás? ¿Cómo dialogás? ¿Y a qué te comprometés? ¿Y qué estás dispuesto a cumplir? De eso se trata. Entonces, acné ideológico, no, porque en este país, sosteniendo un relato, hubo un ministro que agarró un avión, se fue a la mañana, llegó, la deuda que teníamos con el Club de París no encontraba los papeles, te decía 30 años. Bueno, le dejó 10.000 millones para que vayan cobrando algo, ¿no?
Néstor era un negociador nato, ¿no? Inclusive, fíjese usted que al relato de Cristina dio una vuelta, hizo una pirueta. Cuando fueron al Club del París estaban tratando de volver ya a los organismos multilaterales, porque Venezuela no te podía abastecer. Ya te había prestado al 14% y la tasa del fondo era el 4%. Pero vamos a ponerlo ahí, como dicen, en stand-by al tema político, no al stand-by que es el que está en discusión. Vamos a ver cómo son las condiciones, veamos el menú. Acá estamos hablando todos a la carta. La política, la economía, somos campeones. Sí, sí. Pero obviamente reconozco que en la memoria colectiva de la Argentina, la palabra del fondo ya para una generación era como el general supo inventar una vez, ¿no? La sinarquía internacional, más o menos. Nadie sabía dónde estaba o qué daño causaba, pero estaba. Dígame, la última cortita. Sí. ¿La política en Cambiemos le está ganando a la comunicación? La comunicación hace falta. Yo creo que, y lo digo desde el radicalismo, que también a veces tiene que adaptarse. Hoy va a una velocidad, así como ustedes, en tu trabajo, ¿no? El mundo global lo vemos a las 7 de la mañana. Es muy importante. Lo que yo creo que gestionar sin dimensión política es de altísimo riesgo. La dimensión política, como decía Churchill, era hoy, mañana, pasado, dentro de un año, anticiparte, leer qué va a pasar. Y si te equivocas, que lo puedas explicar. Gracias, diputado. Un gusto, ¿eh? Nosotros hacemos una pausa, nos está esperando Eduardo Fidanza y también, cuando volvamos, vamos a hablar un poquito de algunas cosas con Nacho Miri. Ya estamos. Y acá estamos de vuelta. Vamos a hacer la presentación como si fuera Nacho Miri, amigo, colega del diario Clarín. ¿Cómo andás? Va a intentar reemplazarlo a Julio. Vamos a ver si puede. No un porcentaje, nunca hay un porcentaje. No te achiques, no te achiques. No tengo un porcentaje que volver a intentarlo. Vamos a empezar, director, con la cortina. Y aquí estamos. Qué semanita, ¿no? Se puso lindo. Digo, el señor, yo les quiero aclarar una cosa. El señor no es solo periodista, además de periodista es jefe editor en la sección política, o País, como se llama ahora. Ahora se llama para los exacto. antiguos es la sección política, para los modernos es la sección del País de Clarín. Una semanita movidita. Sí, ya veníamos de unas semanitas Varias. De precalentamiento. Descanso no hay nunca. ¿Eh? Descanso no hay nunca. Hace rato, la verdad que no. En Argentina no hay descanso. No, hace rato. Hace rato no tenemos. Vemos un minutito para recordar algunas cosas de esta semana y después... Dale. Después Nos opinamos. A ver, director. Yo tengo fe que todo cambiará. Y estamos en ese camino. Un camino con obstáculos, pero es el camino que a partir del esfuerzo personal nos va a llevar a ese futuro mejor para todos. Luego de una semana de temblores económicos, cambiarios y familiares dentro de Cambiemos, Mátenlo a Durán Barber. parece que lo peor ya ha pasado. La turbulencia cambiaria la consideramos superada. Las tormentas internas que venían sonando fuerte en la mesa súper chica de Cambiemos parece que se superaron con solo ampliar un poco más la mesa. Ahora con madurez tenemos que sentarnos entre todos los dirigentes. Gracias, Toto. Yo puedo decir la quiero mucho. Gracias, Lilita, por palabras tan lindas, ¿no? Que siempre son reparadoras, sobre todo después de días difíciles. La verdad que para mí es un mimo. ¡Ay, qué lindo! Que por lo menos por unos días
Ahora todos nos queremos y tenemos el corazón contento. Y aquí estamos. A ver, ¿vos qué opinas? ¿Cuántas ¿Amor sonrisas, o no? miedo? No, amor no hay. ¿No hay mucho amor? Y no hay. En la política mucho amor, viste que no. Ah, bueno, pero a ver. No hay amor. Volvió a Emilio Monzón. Así es. Nadie lo había echado, pero nadie le había dicho tampoco que se quedara cuando él dijo, bueno, yo me voy a ir en el 2019. ¿A España o...? A España. Bueno, ya no se va a ir a España. ¿eh? No, quedó por acá. Se va a quedar acá aún cuando no renueve la banca. Claro. Eso va a ser así. Apareció Nicky Caputo. No Toto Caputo, Nicky, el amigo El otro. histórico Exacto, el Caputo de Mauricio de Macri. Otra vez en la Casa Rosada. Volvió el ministro sin cartera, Ernesto Sanz. Sí, es verdad. Que Había también, estado en su, ¿te acordás? una especie de largo descanso en Sí, Mendoza, él se fue. A él le razones gustó familiares, mucho, a él había le dicho. gusta mucho un lugar que, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Matera. Ah, mirá vos. Sí, es un pequeño emprendimiento turístico que tiene su esposa. Claro. Y donde la gente la pasa bárbaro. ¿eh? Mirá vos. Doy fe, tengo gente cercana que ha estado ahí. Él la estaba pasando bien. Y pero él no sé, lo iba, hicieron volver. no es que se ocupa totalmente de eso, porque también ejerce abogado, pero iba, estaba tranquilo, bueno, parece que deja de estarlo. Ahora, yo lo que digo es, está bien, vos decís, no hay amor. No, Vos sos no veo, no sé, vos por lo ahí que es sos, un poco escéptico. con la edad que tenés, yo soy el campeón de los escépticos, pero vos, la verdad, que podrías tener un poquito más de ilusión. Sí. No, amor por ahí no hay, pero lo cierto es que me parece que la crisis, de alguna manera, forzó a que se abran las puertas de nuevo, ¿no? Se abrieron un poquito, ¿no? Tampoco, en su momento se habló del acuerdo nacional. peor que yo, no, empezamos hablando del pacto de la Moncloa y es lo que nos quedó esto, digamos. Es la apertura a la que está dispuesta el gobierno, que ha sido bastante poca, ¿no? En los últimos meses. En este caso, como bien decís vos, integró o reintegró a un actor central de la alianza de gobierno, que es el radicalismo, que estaba, la verdad, que bastante corrido, salvo Mario Negri y algún otro dirigente. Bueno, Mario más. Negri, porque es el jefe del interbloque, tiene que estar. Así es. El regreso de Ernesto Sanz también fue un pedido expreso del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Claro, que a la vez el presidente del partido. Es decir, un datito, me parece, Ernesto Sanz ya no vuelve como estaba antes. ¿Vos te acordás? Cuando él estaba, el presidente del partido era José Corral. Claro, exactamente. Ahora estaba más a título personal que partidario. Ahora retorna con más pergaminos partidarios que título personal. Exacto. Esa es la... Y ayer estuvo en Olivos con otro de los dirigentes que pesa en el radicalismo, ex titular del radicalismo, también Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, que estaba en esa foto tan amistosa que vimos en el compacto. Ahora, a mí me dijeron, no sé si a vos te dijeron lo mismo, a mí me dijeron algunos, no fueron tantos tampoco, Sí. O sea que cuidemos muy bien. Algunos de los que estuvieron allí, que eran 5. Exacto. Bueno, 2, no importa quién, me dijeron, nos encontramos con otro Marcos Peña. Nos encontramos con una persona más abierta, no porque fuera... Marcos Peña es un tipo con el cual se puede hablar muy bien, pero digo, más propenso a hablar de la política. Y me dijo uno, más propenso a la rosca. Esa fue la palabra exacta que utilizó. Mirá vos. Y eso es, en términos de alguno de los que te debo haber dicho, es un elogio, claramente, porque al gobierno... Es un elogio para el que me lo dijo. Claro. Yo no sé si el macrismo lo vive como un elogio. Claro, ese es el tema, porque el macrismo y Marcos Peña en particular defendió durante muchos meses la idea de la pureza, ¿no? De no contaminarse, de no desperfilar la alianza que lo llevó el gobierno. Yo creo, a ver si compartimos. Sí. Yo creo que más allá de que los resultados no fueron buenos, Marcos Peña sigue siendo Marcos Peña. Básicamente porque es un brazo del presidente. Está muy cercano. Y es una parte de la cabeza del presidente. Ahora, tengo la impresión que con estos resultados, el que un cachito puede haber perdido es Durán Barba. Y lo castigaron bastante, ¿no? Elisa Carrió, que siempre tiene algún recuerdo para... Sí, para después dijo que no lo quería matar, ¿eh? Bueno, ya es un avance, ¿no? Porque nos habíamos quedado Efectivamente. con otra impresión.
Así es. Mañana así es. mañana sigue esta apertura, parece. Hay una, ¿Mañana qué hay? Una cena de todos los gobernadores de Cambiemos, van a ver al presidente y después tienen reservado en un restaurante que se come muy buen pescado en Barrio Norte. Barrio Norte, muy buen pescado, cerca de Radio Mitre. Por ahí, bien, más o menos, por ahí. Van a ir... Ya sabemos dónde es. Todos los gobernadores de Cambiemos. El correntino Valdés, Morales, por supuesto, Sí, Gerardo sí. Morales, Vidal, Rodríguez Larreta y el... Bueno, ¿cuál es el quinto? Ahora me lo sacaste, ahora se me cayó Cornejo, de la memoria. Cornejo, el presidente del partido. Exactamente. Bueno, vamos un poquito al peronismo. Como a ver, miremos, siempre, a ver, director, que esta semana hubo una foto muy fuerte. Ahí está, míralo. Ahí está la tropa peronista. Ahí hay colados, ¿no? Sí. Porque, a ver, si vos te fijas el segundo empezando de la derecha... Si le decimos peronista, por ahí se enoja un poco. Bueno, por eso te digo, no Sí. es peronista, es gobernador, opositor, pongámosle, pero es del socialismo de Santa Fe. Claro, Miguel Lifshitz. Miguel Lifshitz, sí. Pero bueno, ahí se juntaron todos los gobernadores del peronismo, hubo otros de partidos como el socialismo, de la oposición. Digo, me parece que desde diciembre para acá, y sobre todo después de estas 3 semanas, la oposición encontró un lugar. A ver, no tiene una línea, no tiene un líder, todavía no tiene nada. Eso está claro. Pero encontró un lugar. Y me parece que esa foto resume un poco eso, ¿no? Sí. De, bueno, tenemos, como dijo alguien que me parece que pasó por acá, tenemos, el perro lo agarró de la pierna del gobierno y no lo quiere soltar. Y me parece que esa foto del peronismo representa un poco eso de estamos para pelear. Sí, y además, creo yo, el otro movimiento que pasó en estos últimos meses en el peronismo es una especie de corrimiento de eje. Nosotros veíamos desde que comenzó el gobierno la voz opositora más potente, más fuerte, más definida, era la de Cristina Kirchner o la del kirchnerismo más duro. Ahora parece que el eje de la oposición empezó a estar en el peronismo que nosotros llamábamos dialoguista o que veíamos con alguna predisposición mayor a dialogar con el gobierno. Una de cuyas caras más visibles es Miguel Pichetto. Por supuesto. Y el martes Exacto. El martes justamente se lanza una corriente interna dentro de ese peronismo clásico con un acto, se llama Movimiento 21 de la corriente, con un acto en el cual va a hablar Pichetto y va a hablar también, aunque no pertenece al movimiento estrictamente, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Uno de los participantes de esa foto. Que un candidato, exacto, un presidenciable. Sí. Hay otro que ya se largó. Pero ahí, también parece mismo cargo. No, eso nunca... Ya anduvo por ahí. Para presidente sí. Siempre. A ver, veamos cómo se largó. Hola, te habla el Adolfo. Quiero contarte que soy precandidato a gobernador. Bueno, a los Rodríguez, ¿no? Te agradezco que me sostuviste porque yo ya estaba para empezar a bailar. Me agarraste el brazo y me pareció... Un jingle a los Rodríguez, habrá que ver, ahora él dijo, precandidato a gobernador, habrá que ver si va con el peronismo tradicional, con el kirchnerismo, se lo llama de nuevo a Duhalde. Vos sabés que son muy versátiles, ¿no? Sí, en esa provincia un poco menos, pero son versátiles. Son versátiles. A ver, ¿hablamos un poquito de Cristina? Sí. Está callada, estaba callada. Bueno, ¿no? la silenciaron 9 días. No, dicho con el mayor respeto por la doctora. No, perfecto, porque la silenciaron por 9 días porque hubo un exministro muy importante que de vez en cuando habla con ella, que le dijo, a ver, esta crisis, salí del medio de esta crisis porque esta crisis la tiene que comer el gobierno. El gobierno se la comió, sin ninguna duda. Exactamente. Y la estrategia le dio resultado, pero
No podía. La incontinencia, a la doctora le gusta hablar, no podía, no tiene podía. cadena nacional. Sí, es verdad. No aparece mucho por televisión. Hubo un par de tweets hoy. A ver, director, ahí está. Tomó una nota de Alfredo Zayat de Página 12 diciendo que Macri no entiende las razones, no vamos a leer todo textualmente, las razones de la crisis que vive la Argentina, que está resumida en lo que es la restricción externa. Dice, haría un agregado. La economía bimonetaria, que no es otra cosa que la intensa dolarización del ahorro argentino. A ver, yo lo que digo, está todo bien, digo, Sí. está muy bien. Zayat sabe de economía mucho más que nosotros, seguramente. Ahora, que Cristina tome eso y haga añadidos a razonamientos económicos sobre la bimonetarización de la economía argentina. Tuvo unos problemitas con el dólar en la gestión Cristina, ¿no? Me parece recordar, ¿no? Sí. Bien. Algún problemita tuvo. Algún problemita de escasez de dólares incluso. Cepo. Sí. Devaluación 2014. No me acuerdo ni cómo le decía ella. Nosotros le decíamos cuando cepo. llegó Axel. Sí, devaluación, cepo. Pero la doctora se tenía que sacar el gusto. Déficit. Dijo algo. También tuvo algo de déficit. No, déficit tuvo. Sí, un poquito. De déficit tuvo bastante. Pero bueno, no pudo. Igualmente lo hizo cuando ya el peor momento de la crisis había pasado, es cierto. El pico era el martes más o menos pasó. Claro. Y apareció la doctora. ¿Vamos a hacer un jueguito? Me encanta. Vamos a un jueguito. Dale. A ver. Vos sabés que va a reaparecer, mirá, te voy a decir, Sí. va a reaparecer el Menem móvil. Sí. Va a reaparecer el Menem móvil. ¿Con Menem o sin Menem? Pero va a reaparecer. Yo lo que te pregunto es, ¿esto que te estoy diciendo yo, es cierto o es falso? Vos lo sabés. Sí, yo lo sé y te diría que en lo que pasó en el país en las últimas semanas, hay muchas cosas que se pueden volver a creer. A ver. Para mí es verdad. A ver el dictamen. A ver el dictamen, director. Sí, señor, es verdadero. Efectivamente. ¿Gané algo? Ganaste. No, no te vas a ganar nada. No te vas a ganar nada porque acá no se regala nada, salvo medallas que no son para los periodistas. Sí, bueno. ¿Por qué el Menem móvil? Porque lo sacaron del archivo donde estaba en Bahía Blanca. Sí. Lo van a poner a la venta, lo van a subastar. Es un vehículo, un bus muy grande que se mantiene muy cómodo. Algunos lo recordamos, ¿no? Sí. Con dormitorio, con pequeño comedorcito, escritorio. Exacto. Es decir, ahí lo tenemos. Este es el Menem móvil que se va a poner a la venta sin Menem adentro. Lo divertido es quién lo dijo, ¿no? Además, ¿quién lo pone a la venta? Decilo. Eduardo Duvalde es el que dijo que lo iba a vender, ¿no? Eduardo Duvalde dijo que lo va a vender, pero ¿será para él la plata? No sé, dijo 40, ya le puso precio, $40.000, dijo. Ah, mira vos. Así que le Mirá tiene vos. fe. Bueno, está bien. No va a estar Menem, pero Menem estuvo hoy presentando su libro en el Senado. Así es, una autobiografía. ¿Y con qué remató? Proponiendo a Miguel Pichetto como candidato a presidente. Sí, pero bueno, se eximió de proponerse el mismo, ¿no? Vos decís que es un gesto de humildad. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Te agradezco mucho. Nosotros vamos a un corte y enseguida estamos con Eduardo Fianza. Eduardo Fianza, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por estar. No, por favor, gracias por invitarme. ¿Cuánto cambió el escenario? Yo mencioné 2 o 3 cosas al pasar cuando empezó el programa. ¿Cuánto cambió para vos el escenario después de estas 3 semanas fatídicas? Yo te diría que el escenario cambió para la sociedad y para el gobierno de una manera rápida, inesperada y te agregaría dramática. Para el gobierno significa pasar de lo que se previó después de octubre, una relativamente fácil reelección,
a la pesadilla de una compleja gobernabilidad. En Argentina, cuando decimos gobernabilidad, sabés que no decimos o no hablamos con la terminología de los organismos internacionales que te hablan de calidad de gobierno, cuando te hablan de gobernabilidad o gobernanza. Acá, gobernabilidad es estar o no estar. Es estar o no estar, ¿no es cierto? Que el país no se te vaya de las manos y que la conflictividad no te supere. Entonces, tenemos por delante la gobernabilidad. Cuando al gobierno le pasó una cosa, quedó, digamos, aplastado por una contradicción que no pudo manejar, que es la demanda de la sociedad y la demanda de su proyecto político de reelección y lo que se llaman, simplificando, los mercados, que yo te diría, si tenemos que llamarlo de otra manera, es el prestamista que estaba destinado a financiar el proyecto del gobierno. No se pudo sostener ese equilibrio y entonces el presidente, que dio una muy buena conferencia de prensa esta semana, cuando habla como habló, está dejando en segundo lugar su proyecto de reelección para privilegiar la gobernabilidad. Y le está hablando, si no al Fondo Monetario, a todos aquellos que miran la Argentina y no se saben si lo hacen con el ánimo de ayudar o con el ánimo de hacer negocio con ella. Vamos a decir que con el tuit de Trump hoy se supone y se confirma que los gobiernos occidentales quieren ayudar a la Argentina, pero no es sencillo, porque el mundo es más complejo que sus gobiernos. Y porque la Argentina es muy Y porque compleja. la Argentina Somos es muy extremadamente más compleja y es excepcional en un sentido literario, ¿no? Literario. Ahora, en este mismo, a ver, vos describiste muy bien lo que cambió el escenario para el gobierno y para la sociedad, Sí, ¿no? sí. Incluso con un sesgo dramático, como vos decías, Sí, ahí. porque en el medio circula el fantasma gobernabilidad, Sí, no sí, gobernabilidad. sí, sí. Ahora, ¿qué cambió para la oposición? No, yo creo que lo que cambia para la oposición es esto. Si vos conversabas con un dirigente de la oposición hasta antes de esto, la gente más seria de la oposición, más que pensar en 2019, pensaba en 2023. Ahora la oposición piensa en 2019. Es un pensamiento lógico ante un gobierno que se debilita. Pero ahora viene el punto que planteó Negri en el bloque anterior. ¿Cómo se piensa en el 19? Porque, digamos, es correcto en una democracia que ante el debilitamiento del gobierno, la oposición piense en su oportunidad. Pero aquí, detrás del debilitamiento del gobierno y de sus errores y de todo lo que podemos decir, está la fragilidad extraordinaria de la Argentina, de un país que, como volvemos a decir todo, y está bien que lo digamos, vos decías, vive de prestado, tiene una fragilidad extraordinaria que tiene que ver con su ausencia de financiamiento genuino y con unas expectativas de bienestar desmesuradas, sin conciencia de las obligaciones. Entonces, atención para los que miran a 2019, sea el gobierno, sea la oposición, porque hay que llegar al 2019, volvemos con un país gobernable y un poco más cubierto de las fragilidades que la coyuntura muestra. Ahora, a ver, a lo mejor de la precariedad sale una virtud. Sí, claro, por cierto. Yo lo que digo es, a lo mejor la necesidad de conservar esta gobernabilidad, porque, a ver, la gobernabilidad obviamente es necesaria para el gobierno, para seguir e intentar un mandato más. Pero también es necesaria para la oposición. Tal cual. Para llegar. Tal cual. Porque la oposición no estaría hoy mismo en hacerse cargo de nada. Pero además hay otro tema que lo están mostrando bien las encuestas. Las encuestas claramente muestran un decrecimiento de la confianza en el gobierno, de la aprobación del gobierno, de las imágenes de todos. Pero esto es, se empieza a hacer como un vacío, que es el vacío del desafecto político. Cada vez más gente dice, no me gusta ningún político, cuando uno le pregunta cuál es el político que más te gusta. Entonces, estamos en un proceso donde si se devalúa la moneda, también se devalúa la dirigencia política de cara a la sociedad. Entonces, ese también es un tema, porque lo que el gobierno pierde no lo está recuperando claramente ninguna figura política. Ahora, eso sí, hay, en términos generales, un fortalecimiento de la oposición, yo te diría por default, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, ahora, eso es lo que la dirigencia política tiene que reflexionar. Yo lo que observo es que esta semana el gobierno dio
algunos gestos que denotan haber escuchado, tal vez al Círculo Rojo, sí, tal vez a nosotros, sí, tal vez a los empresarios, a los observadores, pero digamos que se abre un poco, ¿no es cierto? Fue muy duro ver en la semana anterior, en la semana de la crisis, a los líderes parlamentarios casi en soledad, ¿no es cierto?, dando su discurso, mientras que el gobierno parecía estar en otro lado. Digamos que la mesa chica, si es chica, fue más chica hasta esta semana, porque además hay una cuestión en juego que es la psicología del poder. Los gobiernos tienden a cerrarse. Si ganan elecciones, porque creen que lo pueden hacer mejor que los demás y pueden prescindir de los otros. Y si las noticias son malas, se cierran porque les cuesta escuchar y les cuesta remontar esa adversidad. Y acá, ¿no es cierto?, hay, obviamente, en el origen del gobierno, una subestimación del problema, ¿no es cierto? Alguien le dijo al gobierno: vas a poder sacar las cosas adelante. No des malas noticias. Esto lo podemos... Ese alguien tiene nombre y apellido. No importa, sí, pero dejemos en tal caso el nombre y el apellido. Y hay lentamente una conciencia de la dificultad que en un momento se te vuelve dramática. Este es el punto. Efectivamente, es así. Decime, ¿y qué pasa con...? Porque, a ver, este es un gobierno también muy particular, porque se oferta o se presenta como una coalición, el movimiento, pero no funciona como una coalición. Y tiene un presidente que en verdad no apuntala a los demás, sino que a los demás apuntalan al presidente. Me refiero a María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Eso, a ver, esta crisis puede tener una afectación en las dos lógicas, en una de las dos. ¿En qué sentido las dos lógicas? En si efectivamente la crisis va a modificar esta idea de que tenemos una coalición pero no funciona como tal, y a lo mejor empieza a funcionar con eso, y si efectivamente se va a mantener la tendencia de que el más afectado va a ser Macri y María Eugenia y Rodríguez Larreta lo van a poder sostener. La respuesta que surge de la experiencia de medir opinión pública durante muchos años te dice que si el líder de un proyecto declina, con él declinan el resto, sus principales colaboradores, etc. Eso es lo que se ha visto. Porque, ¿cuál es el problema de que declina la imagen? La gente se enoja con el líder político y le achaca al líder político sus errores, la gente le achaca las dificultades que vive, etc. ¿Qué tendría que hacer un socio de un presidente en desgracia para salvarse? Contradecirlo, cuestionarlo. No creo que esté en el espíritu ni de Rodríguez Larreta ni María Eugenia Vidal hacer eso con el presidente. En ese sentido creo que han funcionado bastante bien como un equipo. Es decir, aquí Cambiemos pasa por que el presidente recupere su liderazgo. Esto me parece muy importante. Yo el otro día escribí sobre el liderazgo, porque es importante. Max Weber decía, la fórmula del buen gobierno es un líder, le decía, carismático, y una buena administración. Aquí se han puesto en cuestión las dos cosas. El liderazgo del presidente y la calidad de su administración. Tiene que recuperar las dos cosas para ofrecerle a la sociedad un gobierno que sea reelegible en 2019. Ahora, le quedan por delante 6 meses por lo menos muy difíciles, ¿no es cierto?, son estos que vienen hasta fin de padecimiento social. Pero la Argentina es un país volátil, ¿no es cierto? Entonces ahora viene. Ya vino devaluación. Eso es decrecimiento del valor del salario. Eso es menos consumo. Recesión. Al cabo de la recesión va a empezar a caer la inflación simplemente porque el consumo se va a deteriorar. El aumento del precio de la divisa va a relanzar las exportaciones y a su vez van a bajar las expectativas públicas. Aumento de las exportaciones, baja de las expectativas públicas y depresión del salario suele ser 3 o 4 datos para el recomienzo del ciclo económico argentino, dentro de los límites estructurales de la Argentina. Ahora estamos en el punto más bajo. La cuestión es si esto se va a recomenzar y eso le va a dar tiempo al gobierno de tener una sociedad con mejor humor.
Lo que viene ahora son meses muy difíciles y habrá que remontarlos con liderazgo y con una cualidad de la política, que es la capacidad de converger, ¿no es cierto?, y de acordar, y de dialogar, y de dejar de lado los narcisismos de las mesas chicas, y, como yo digo, restablecer, si se puede, esa convivencia de 2016 en el Parlamento, donde las minorías obligaron al diálogo y a resolver los problemas con consenso. Gracias, Eduardo. No, por favor, gracias a vos. Nosotros, como siempre, para cerrar Código, vamos a ir entregando las medallas. A ver, director, ¿quién se lleva el oro esta semana? Opa. Mira, este es el ministro de Finanzas, Luis Caputo. No hace mucho, aquí mismo en Código, le dimos el plomo por todas las explicaciones que tuvo que dar con las sociedades offshore. Ahora, ¿cómo fue absuelto de ese plomo esta semana? Bueno, fue una semana dificilísima. Hubo un día determinante, que fue el martes, cuando vencían alrededor de 640.000 millones de LEVAX. Nadie sabía qué podía ocurrir, o por lo menos el gobierno tenía mucho temor a que no fueran renovadas. El gobierno renovó el 100%. Y gran mérito, no fue el único, pero gran mérito de la jugada financiera estuvo en manos de este señor. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, emitió bonos que tuvieron una fuerte aceptación en pesos y con tasas de interés importantes. Claro, quizá en lo único que no lo acertó fue en el nombre, lo llamó botes. No era un nombre muy apropiado para las circunstancias, pero bueno, pasó el examen y yo te diría, hoy es de los ministros del área económica el que está mejor visto después del temporal. Ahora vamos al plomo, director. Plomo. Bueno, este es un plomo familiar. Es la primera vez que la familia Kirchner, Cristina, la expresidenta, Máximo, su hijo y diputado, Florencia, cineasta, son procesados de manera simultánea. Lo hizo el juez Julián Ercolini. La causa es Otesur, recordemos, la administradora de hoteles de la familia Kirchner. Y además, como si esto fuera poco, un embargo por 800 millones de pesos. Si esto no es plomo, ¿qué será plomo en Código Político? Música, por favor. Y la crisis cambiaria o financiera dio para todo. Y así como Toto Caputo se llevó la de oro, Federico Sturzenegger se va a llevar el Pinocho. Por una cosa muy sencilla. Tampoco fue el único que recurrió a una metáfora, porque dijo el otro día en la conferencia de prensa, no, acá no ha habido ninguna corrida cambiaria. Solo fueron turbulencias. Bueno, una flor de corrida. Todos lo sabemos. Y todos sabemos también que Sturzenegger no dijo toda la verdad. Y eso aquí es Pinocho. Nosotros nos vamos. Estamos el jueves que viene con ustedes. Chau.